Lo que se vivió anoche en plató fue digno de estudio sociológico. Resulta que Kiko Jiménez volvió a sacar pecho hablando de Ortega Cano, Rocío Carrasco y, como no, mencionando a Antonio David Flores, porque parece que si no dice su nombre, se atraganta. El caso es que apareció con esa seguridad que solo tienen los que no han hecho los deberes, y claro, Gemma López no se lo dejó pasar. Lo puso en su sitio con un repaso que ni en la Universidad de Harvard, señores. Lo más gracioso es que Kiko llegó con la teoría de que Ortega Cano se plantó en la entrevista con un guión redactado por Antonio David Flores. Sí, lo habéis oído bien. Según él, Antonio David dejó de preocuparse por sus propios líos para ponerse a escribir discursos como si fuera un asesor político. A este paso, lo próximo será decir que también redacta los discursos del rey. El momento cumbre fue cuando Gemma, con esa calma suya que parece que no rompe un plato pero que en realidad te destroza la vajilla entera, le recordó que una cosa es hablar y otra cosa es demostrar. Ortega Cano podrá tropezar con las palabras, pero Rocío Carrasco todavía no ha puesto una sola prueba encima de la mesa que confirme lo que dice. Y ahí, de repente, se hizo un silencio en el plató que casi se podía escuchar el eco del cerebro de Kiko intentando procesar la información. Pero claro, lo que más molesta a Gemma y al público es la fijación enfermiza de Kiko con Gloria Camila. Es evidente que sin nombrarla no tiene espacio en la tele. Es como esos cantantes de un solo éxito que después de 20 años siguen cantando la misma canción porque no han conseguido sacar otra. Y ojo, que gracias a estas apariciones, el muchacho se está pagando sus caprichitos. Que no se nos olvide que sin estos numeritos, su chalet se lo tendría que haber comprado en los Sims. Y la cosa no quedó ahí, porque mientras Ortega intentaba sobrevivir a la entrevista de Ana Rosa, Telecinco nos regalaba esas imágenes de Rocío Carrasco con un boli y un cuaderno, como si estuviera a punto de resolver el caso Alcacer. Daba la sensación de que en vez de tomar notas, estaba dibujando corazones o haciendo garabatos de Fidel más Rocío igual a Forever. Y aún así, Kiko tuvo la cara dura de acusar a Ortega de ir guionizado, cuando todo el mundo sabe que el documental de Rocío estaba preparado al milímetro, con cortes, repeticiones y hasta teleprompter si me apuráis. La cuestión es que Gemma le dejó claro que lo suyo no es información, es obsesión. Y ahí sí que se notó que Kiko tragó saliva, porque cuando alguien te recuerda delante de millones de espectadores que tu carrera televisiva se sostiene en atacar siempre a los mismos, pues hombre, un poco de vergüenza ajena sí que da. Lo curioso de todo esto es que Kiko Jiménez insiste una y otra vez en que tiene información privilegiada, cuando la realidad es que lo suyo se parece más a cotilleo de pasillo que a periodismo. Según él, Ortega Cano llegó a la entrevista asesorado y con frases memorizadas. Y digo yo, ¿qué personaje televisivo no lo hace hoy en día? Si hasta para anunciar una colonia en Navidad los famosos llevan apuntador detrás de cámara. La diferencia es que Ortega Cano, como buen torero, lidia mal con los papeles, y cada vez que lee se le nota más que sufre que cuando le salía un Miura. Gemma, que no es precisamente nueva en estas batallas, no se anduvo con rodeos y le recordó que, por mucho que quiera vender humo, lo cierto es que Rocío Carrasco lleva años prometiendo pruebas que jamás aparecen. Y mientras tanto, cada vez que alguien cuestiona su relato, ella se apunta a un nuevo especial en Prime Time. Es decir, que el show nunca se acaba. Pero claro, según Kiko, los que actúan son siempre los otros. Qué casualidad, ¿verdad? Y lo mejor fue cuando el público del plató empezó a murmurar porque la defensa de Kiko era tan floja que parecía que estaba improvisando sobre la marcha. Había frases suyas que no tenían ni pies ni cabeza. En un momento llegó a insinuar que Ortega Cano había sido manipulado en directo, como si Ana Rosa tuviera poderes hipnóticos. Lo siguiente será que nos diga que Jorge Javier escribe en secreto los guiones de todos y que Belén Esteban es la que decide la parrilla de Telecinco desde su cocina. Pero donde realmente Gemma brilló fue al señalar la fijación personal que Kiko tiene con Gloria Camila. Es que es de manual. Cada vez que aparece en un programa, la menciona aunque estén hablando de la subida del pan. Y claro, la pregunta es obligada, ¿qué pintaría Kiko en televisión sin Gloria Camila? Pues lo mismo que un cactus en una playa, nada. Porque él no genera interés propio, se limita a tirar de los mismos nombres para mantenerse en el candelero. Y eso, lo sabemos todos, ya empieza a cansar. Gemma fue incluso más allá, y con su estilo directo le dejó caer que los ataques de Kiko no son por amor a la verdad ni por defender a Rocío Carrasco, sino porque necesita esos enfrentamientos para justificar sus apariciones en pantalla. Que si mañana dejaran de invitarle para hablar de Ortega o Gloria, probablemente tendría que reinventarse vendiendo suplementos de proteínas en Instagram. Y sinceramente, no le veo convenciendo a nadie con su código de descuento.
Otra cosa que llamó mucho la atención fue la escenificación de Rocío Carrasco, tomando apuntes como si estuviera preparando la oposición a notaria. Seamos serios, cuando tienes un equipo de abogados detrás, ¿qué necesidad tienes de hacer garabatos en directo? Pues ninguna, salvo que quieras dar espectáculo. Y en eso sí que no falla, todo lo suyo es espectáculo. Hasta el boli parecía elegido a propósito para que se viera bien en cámara. Y mientras tanto, Kiko utilizaba esas imágenes para reforzar su discurso contra Ortega, olvidando convenientemente que todos sabemos lo ensayado que estuvo el documental de Rocío. Gemma le replicó con algo que retumbó como un mazazo: una cosa es tener un guión y otra cosa es tener pruebas. Y Ortega, con todos sus fallos y meteduras de pata, al menos fue a la entrevista con su verdad y sin artificios. ¿Puede decir lo mismo Rocío? Pues de momento no. Y ese detalle es el que hace que muchos espectadores se estén empezando a cuestionar qué parte del relato es realidad y cuál es teatro televisivo. Lo más irónico es que mientras Gemma hablaba, la cara de Kiko era un poema. Se le notaba que quería responder, pero no encontraba por dónde. Y es que cuando te desenmascaran en directo, lo único que queda es el silencio incómodo. De hecho, se le escapó una sonrisa nerviosa, de esas que dicen me han pillado, pero voy a hacer como que no. Ese fue el instante en el que quedó claro que no estaba preparado para un repaso de tal calibre. Y ojo, porque lo más fuerte vino después, cuando Gemma señaló que todo este circo no es más que una estrategia de Kiko para seguir facturando en televisión. Al final, los espectadores no son tontos, saben perfectamente que si no generas conflicto, no te llaman. Y si no te llaman, no cobras. Así de simple. Y eso, a Kiko, le debe de doler más que cualquier réplica en un plató. Lo que casi nadie comenta es que la entrevista de Ortega Cano no fue casualidad. No apareció en el programa de Ana Rosa porque sí, fue una jugada calculada para recuperar imagen pública. Pero claro, lo que no estaba en el guión, o mejor dicho, lo que no podían prever, es que desde el otro lado Kiko Jiménez estaría frotándose las manos para convertir cada frase en munición contra él. Y ahí entró en acción Gemma López, que tiene un olfato increíble para detectar cuando alguien está sobreactuando. En cuanto escuchó a Kiko, se le notó la chispa, sabía que tenía delante la oportunidad perfecta para dejarle en evidencia. Lo interesante es cómo lo hizo. No levantó la voz, no perdió los papeles, simplemente desmontó sus argumentos uno por uno, como quien va quitando las piezas de un dominó hasta que todo se derrumba. Y lo hizo con un detalle que pasó casi desapercibido. Recordó que Kiko siempre presume de información, pero nunca trae un documento, una grabación o un testigo. Nada. Lo suyo son frases hechas, comentarios de terceros, insinuaciones, y claro, cuando te enfrentas a alguien que sabe de verdad cómo funciona el periodismo del corazón, quedas retratado. Mientras tanto, en redes sociales, la cosa ardía. Twitter estaba lleno de comentarios diciendo que Kiko parecía más un tertuliano aficionado que un colaborador fijo. Algunos incluso lo comparaban con esos jugadores suplentes que solo saltan al campo para perder tiempo. Y lo cierto es que razón no les falta. Si su presencia en los platós se limita a atacar siempre a las mismas personas, la pregunta es, ¿qué aportaría si no estuvieran Ortega Cano y Gloria Camila en el mapa mediático? Exacto, nada. Y hay otro detalle que merece la pena destacar. Gemma insinuó que detrás de las palabras de Kiko podría haber más que simple opinión. Que quizá hay cierta estrategia organizada para desviar la atención y mantener vivo el conflicto. Porque seamos sinceros, cuando la audiencia baja, de repente reaparece Kiko con un nuevo ataque. ¿Casualidad? Puede. ¿Estrategia? Probablemente. Y eso es lo que hace que su credibilidad se resienta. Porque el público empieza a percibir que no habla porque quiera contar la verdad, sino porque necesita el conflicto para seguir apareciendo. Lo más llamativo fue que en ese mismo momento, mientras se desarrollaba la discusión, las cámaras enfocaron la cara de Ortega Cano en diferido desde la entrevista. Y claro, verle titubeando con las palabras contrastaba mucho con la seguridad de Kiko. Pero ahí es donde Gemma volvió a dar el golpe maestro. Una cosa es tener dificultades para expresarse y otra cosa muy distinta es inventar. Y en ese instante, la mesa entera del programa se giró hacia Kiko, esperando su reacción. Fue un momento televisivo puro, de esos que atrapan a cualquiera porque sabes que lo próximo que diga puede ser un auténtico desastre. Y lo fue. Kiko, con ese tono suyo de seguridad impostada, dijo que Rocío Carrasco llevaba años guardando pruebas que saldrán cuando toque. Una frase tan vacía como prometer que mañana va a llover en Murcia. Sí, puede que pase, pero nadie se lo cree hasta que lo ve. Y ahí fue donde Gemma no se pudo contener y soltó la réplica más contundente de la noche. Cuando toquen, no. Cuando existan,
que no es lo mismo. Y el plató estalló. Algunos colaboradores no pudieron evitar reírse. Desde ese momento, la balanza estaba completamente inclinada. Kiko trataba de interrumpir, de meter frases rápidas, pero cada vez que lo intentaba quedaba más en evidencia. De hecho, hubo un instante en el que mencionó de nuevo a Antonio David Flores como si fuera el autor en la sombra de todas las conspiraciones del universo. Y claro, Gemma levantó la ceja con esa ironía suya y le preguntó, ¿y también escribió el guión de Titanic o solo el de Ortega Cano? Fue un mazazo envuelto en humor, y la reacción del público fue inmediata, carcajadas. La clave es que mientras todo esto sucedía, el espectador no podía apartar la vista. Era como ver un partido desigual, un jugador experto contra un aficionado que intenta mantenerse en pie. Y ese contraste, por muy cruel que parezca, es lo que genera audiencia. Porque lo que el público quiere ver no es tanto el argumento en sí, sino el espectáculo de cómo alguien queda retratado en directo. Y anoche, Kiko quedó más expuesto que nunca. Lo que vino después fue todavía más jugoso, porque justo cuando parecía que la cosa iba a calmarse, Gemma sacó a relucir un detalle que a Kiko le hizo sudar frío. Le recordó que en más de una ocasión, cuando habla de Gloria Camila, se contradice con lo que había dicho en programas anteriores. Y claro, ahí quedó retratado, porque el archivo está para algo. Si dices hoy una cosa y mañana otra, tarde o temprano alguien lo saca. Y Gemma lo sacó. Fue un zasca elegante, con datos y con memoria, y encima en directo, sin posibilidad de rectificar. Kiko intentó defenderse con su clásico recurso de hacerse la víctima, que si todos van contra él, que si no le dejan hablar, que si la prensa le machaca. El manual básico del colaborador en apuros. Pero lo que no esperaba es que Gemma le respondiera con pura ironía, si tan perseguido te sientes, no te preocupes, podemos hacerte un documental también. El plató entero estalló en risas y aplausos. Y ahí quedó claro que la batalla ya no era dialéctica, era casi un espectáculo cómico a costa de Kiko. Lo fascinante fue ver cómo, a medida que Gemma avanzaba, iba subiendo el tono poco a poco. No gritaba, no necesitaba hacerlo, simplemente iba desmontando todo con calma. Le recordó que Ortega Cano, con todas sus carencias, al menos se presentó en un plató dando la cara. En cambio, Rocío Carrasco lleva meses lanzando mensajes desde su burbuja, sin exponerse a preguntas en directo. Y ese contraste fue letal para los argumentos de Kiko, porque no había manera de rebatirlo sin caer en la contradicción. Y justo ahí apareció otro momento que dio mucho que hablar, las imágenes de Rocío Carrasco tomando notas. La realización decidió pinchar de nuevo ese plano, y mientras la audiencia veía a Rocío escribiendo sin parar, Gemma preguntó en voz alta, ¿qué estará anotando, la lista de la compra o los argumentos de la próxima temporada? El sarcasmo fue tan evidente que el propio público no pudo contener la risa. Porque claro, todos sabían que esas notas no iban a servir de nada más que de accesorio para la escena. Mientras tanto, Kiko ponía cara de indignado, pero no decía nada. Y ese silencio fue todavía peor, porque confirmaba lo que Gemma estaba insinuando, que todo estaba preparado, que el show era tan evidente que ya rozaba lo ridículo. El público lo notó, y las redes sociales empezaron a llenarse de comentarios diciendo que Kiko había quedado en evidencia una vez más. Pero lo más fuerte estaba todavía por llegar. Gemma, en uno de los momentos más tensos de la noche, dejó caer que todo este enfrentamiento tenía un trasfondo económico. Aquí nadie da puntada sin hilo, dijo. Y con esa frase dio en el clavo. Porque el público sabe que detrás de cada entrevista, cada documental y cada réplica, hay contratos, cachés y cláusulas de exclusividad. Y eso, aunque no se diga en voz alta, está presente siempre. Y claro, cuando lo mencionas, todo el mundo entiende de golpe por qué algunos se empeñan tanto en mantener vivas estas guerras. A partir de ahí, Kiko empezó a perder los papeles. Se notaba en su tono de voz, en sus gestos nerviosos, en cómo buscaba la complicidad de otros colaboradores que no le daban apoyo. Estaba solo. Y cuanto más se movía, más claro quedaba que Gemma lo tenía arrinconado. Fue casi una metáfora televisiva, un luchador agotado contra un rival que todavía no había desplegado toda su fuerza. Y ojo, porque aquí es donde empieza lo realmente interesante. Porque cuando parecía que el repaso había terminado, Gemma sacó un último as bajo la manga.